Buenas noches a todas y todos. A nombre de la Escuela Superior de Arquitectura, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Ciudad Copyright, una obra que nos invita a reflexionar sobre las formas contemporáneas de apropiación, producción y control del espacio urbano desde una mirada crítica, aguda y actual. Es un gusto contar con su presencia para este evento, en el que nos acompaña su autor, el maestro Conrado Romo García, así como un distinguido grupo de especialistas que, desde diversas disciplinas y experiencias, enriquecerán la conversación sobre los temas abordados en esta publicación. Además, me permito mencionarles que el libro está disponible a la venta en este maravilloso evento, para que al final puedan adquirirlo. Permítanme presentar ahora a quienes nos acompañan esta tarde. El maestro Conrado Romo García, maestro en Urbanismo y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara, institución en donde actualmente cursa el doctorado en Ciencia Política. Cuenta con estudios en periodismo, estudios latinoamericanos y comunicación multimedia. Se ha desempeñado como director del órgano técnico de asuntos metropolitanos del Congreso de Jalisco, como director de Enlace Ciudadano de la Secretaría de Seguridad y como director de la Unidad de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Actualmente es el director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco. Licenciada Isabel Viridiana de la Torre Guzmán, abogada por la Universidad de Guadalajara, coordinadora de gestión integral de la ciudad del municipio de Guadalajara. Ha participado en diversos cursos y talleres, entre ellos sobre órdenes de protección y de aplicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos estratégicos en el municipio de Guadalajara, donde también fue directora de integración y dictaminación de la Secretaría General. Bienvenida. Maestra Hilda Esther López Reveles, maestra en gestión de la ciudad y en innovación de la gobernanza de grandes sistemas urbanos. Se ha desempeñado en investigación y proyectos en planeación estratégica urbana, proyectos estratégicos, centralidades y patrimonio cultural, movilidad urbana, espacio público e imagen urbana y normatividad del Ayuntamiento de Zapopan. Dirigió la conformación del Programa Municipal de Zonas de Valor Patrimonial y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la conservación del Centro Histórico de Zapopan. Bienvenida. También nos acompaña el maestro Patricio Arce Ursúa, licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Urbanismo y Ciencias Sociales por la London School of Economics and Political Science de Londres. Trabajó en el sector financiero y desde 2004 en el diseño, promoción y evaluación de proyectos inmobiliarios y urbanos, con un énfasis en la regeneración urbana. En 2010 funda DGU Consultores, donde se desarrollan distintos proyectos de planeación urbana. Bienvenido. Por último, también nos acompaña el doctor Eugenio Arriaga Cordero, coordinador de la Maestría en Renovación Sustentable de la Ciudad y director del Centro de Estudios Urbanos y de Vivienda, doctor en Estudios Urbanos por Portland State University y maestro en Desarrollo Sustentable Internacional por Brandeis University y en Política y Gestión Pública por el ITESO. Ha sido funcionario municipal y estatal en las áreas de desarrollo social, cultural, planeación de la ciudad, transporte y evaluación. Sus líneas de investigación incluyen transporte sustentable, vivienda, desigualdad social y apropiación del espacio público y urbano. Me permito además comentarles la dinámica de esta tarde, la cual será: iniciaremos con una breve presentación del libro por parte del autor, el maestro Conrado. Iniciaremos con una breve presentación del libro por parte y además, posteriormente, cada uno de los comentaristas compartirán sus reflexiones, observaciones y cuestionamientos en torno a la obra. Al finalizar esta primera ronda, abriremos el espacio al público para preguntas, comentarios y el diálogo con las y los participantes.
Yo estaré apoyando en la conducción y de esta parte al final, donde daré palabra a quienes deseen participar. Les pedimos, por favor, que al hacerlo se presenten brevemente y dirijan su intervención de manera clara para facilitar la conversación. Sin más preámbulo, cedo la palabra al autor del libro, el maestro Conrado Romo, para que nos comparta su introducción a Ciudad Copyright. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues primero quiero pues agradecer al ESARC, ¿no? Por invitarme a presentar el libro. La última presentación que tuve del libro aquí en Guadalajara fue en la FIL, ¿no? Y además hace un año en realidad inicié esta aventura que fue escribir mi primer libro. Hicimos una presentación aquí en el Fondo de Cultura, ¿no? Aquí un par de cuadras, ¿no? Hace un año y la verdad ha sido una linda experiencia. Entonces, justo este mes se cumple un año de que inicié este proceso, entonces qué bueno que se dio esta presentación. Am, Hace ya un par de años, en 2012, yo trabajaba en una agencia de publicidad conocida, ya bastante, con bastante renombre, ¿no? Que no mencionaré ahora, pero que seguros algunos la conocerán, ¿no? De comunicación digital. En aquel entonces llega mi jefe y me dice, Conrado, te tengo una gran noticia. Nos ha caído una cuenta que te va a encantar. Se va a proponer un proyecto que se llama Ciudad Creativa Digital para que vengan al centro de la ciudad empresas como Netflix, Amazon, Nintendo. Y dije, yo quiero trabajar en Nintendo. Entonces me pareció una gran idea. Fuimos, asistimos a unas reuniones a la Dirección de Turismo de Guadalajara, nos presentaron el proyecto, ¿no? Y nos dijeron, no, es que Guadalajara y Jalisco se va a convertir en el Silicon Valley de México. Dije, órale, qué emocionante. Y el primer ejercicio que realizamos fue asistir a la Expo Guadalajara, en donde se presentaba el plan maestro de Ciudad Creativa Digital, que tenía por objetivo transformar todo el centro histórico, ¿no? Desde la Plaza Tapatía hasta llegar al centro médico. Este proyecto había sido construido por una fundación española llamada Fundación Metrópoli, ¿no? Después señalada con los años de varios asuntos de corrupción en España, dicho sea de paso. Y bueno, yo empecé a hacer un trabajo ahí de socialización, ¿no? Entiéndase socialización como el ejercicio de los gobiernos para convencer a las personas de decisiones que ya están tomadas. Eh, entonces, en parte de la actividad de ese día de la presentación fue entrevistar a las personas, porque además toda la crema innata de la ciudad estaba ahí. Había académicos, activistas, funcionarios, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba en aquel día en este espacio. Y empiezo a preguntarles, ¿no? No, pues los activistas de la movilidad no motorizada, ¿no? Estaban encantados porque era un proyecto sostenible. Fui a hablar con los activistas, digo, con los académicos, les parecía maravilloso porque además estaba el MIT involucrado, ¿no? Una de las grandes universidades estadounidenses. Fui a hablar con los funcionarios que se sentían muy orgullosos de alentar el progreso y el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, en este proceso me dicen, ¿por qué no entrevistas a la líder de los vecinos del Parque Morelos? Y ya, voy y la busco y estaba ahí. Todos, ¿no? Ya saben, porque además estos eventos tienen todo un performance, ¿no? Es decir, el trajecito, el perfumito. Y la maestra, la líder de los colonos, pues era un personaje muy atípico en este ambiente. Era una señora con un mandil. Y en el mandil tenía un pequeño perro chihuahua, ya sin dientes, muy anciano, tembloroso, ¿no? Y todos me decían que era fabuloso y fui a preguntarle a la maestra Patty, que es su nombre, oiga maestra, ¿y usted qué opina de este proyecto? Y me dice, terrible. Y entonces me rompe la narrativa. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué terrible? Y a partir de entonces, porque además en ese momento también estaba yo haciendo eh, mi maestría, ¿no? Mi posgrado, decidí empezar a investigar este proceso. Y con lo que me topo es que eso que en un inicio me había parecido maravilloso y que me hizo soñar con que iba a trabajar en Nintendo, en el fondo se escondía un proceso de despojo de memorias, de historias, de vidas de los vecinos que están en los alrededores del Parque Morelos.
¿Y por qué y por quién querían ser despojados? Pues por un grupo de personas que tenían intereses de cortes inmobiliarios. Porque el Parque Morelos y sus alrededores durante mucho tiempo ha sido un espacio que ha sido poco intervenido por las autoridades, en pleno deterioro, en donde hay inseguridad, hay suciedad y además hay un imaginario construido en donde transitan personas que parecerían no tener derechos y ser como personas de segunda clase, trabajadoras sexuales, franeleros, personas en situación de calle, personas que al parecer a nadie le interesan. Y entonces hay toda una narrativa y hay una construcción de discurso para quitarlos, para quitarlos. ¿Y cuál fue? Y digamos, esto me parece interesante porque aparte lo construimos nosotros. El eslogan de ese evento era ocupa la ciudad. Es decir, ocupa porque en nuestro muy creativo eslogan era utilizar el ocupas, ¿no? Con este doble sentido del ocupa, que utilizamos los tapatíos, ¿no? Pero también de ocupar, porque inferíamos que era un lugar en donde no había personas, en donde no había gente, en donde no había historias y donde no había memorias. Y con lo que nos topamos es que sí las hay. Y esas personas, y por esas historias y por esas memorias, estaban dispuestos a defender y a luchar por su modelo de ciudad y por su modelo de mundo. Am, a lo largo de estos años en los que estuve trabajando este proceso, que les digo, era mi trabajo de posgrado, eh, pues me topé con que en Guadalajara no era la única ciudad donde ocurría esto, sino que ocurrió en Sao Paulo, en Lisboa, en Ciudad de México, en Puebla, en Los Ángeles, en Londres, en todas partes. ¿Y qué es con lo que terminé encontrando? Y es que la cultura, la innovación, el progreso, la creatividad son eslogans, son pretextos que sirven para legitimar cualquier tipo de proyecto. Los proyectos que surgen de los gobiernos o de las empresas y te dicen son proyectos para apoyar la cultura. De forma inmediata, la sociedad los percibimos como amenos, como positivos, como cosas que tienen que suceder. Claro, no te dicen va a ser un gran proyecto inmobiliario. Te dicen, va a ser un proyecto que apoye la creatividad de los jóvenes. Pero lo que ocurre es que con este tipo de discursos y este tipo de narrativas, lo que hacen es eh, hacer impermeable a la crítica una serie de proyectos cuyo único fin es pues favorecer los intereses de quienes pueden comprar barato la tierra, construir y vender caro. En ese sentido, Ciudad Copyright lo que hace es hacer una especie de conexión que parecía bastante improbable, pero que propongo son dos vértices de la forma en la que opera el capitalismo global. Por un lado, el desarrollo inmobiliario, como ya lo he mencionado, pero por el otro, la propiedad intelectual. Ambos son formas de apropiación. Por un lado, ¿no? Estos procesos de desarrollo inmobiliario que hacen que digamos que promueven el despojo del habitar de muchas personas, tiene su paralelismo con la propiedad intelectual. Me dirán, ¿cómo? La propiedad intelectual, ¿no? Tiene una naturaleza distinta a la propiedad de lo material. Si yo, por ejemplo, les robo su carro, les robo su bicicleta, les robo sus llaves, pues ustedes se quedan sin carro, sin bicicleta y sin llaves. ¿Qué ocurre cuando yo comparto una canción, un texto, una idea? Nadie pierde esa idea, las ideas se multiplican, tienen una naturaleza no escasa, ¿no? ¿Qué hace el capitalismo? Para que algo que no es escaso se vuelva escaso, genera una escasez falsa mediante la propiedad intelectual, es decir, mediante la prohibición de la copia, mediante la prohibición de la transmisión. Y en ese sentido, proyectos como Ciudad Creativa Digital hacían una combinación de ambas cosas. Es decir, construían un contexto en el que se despojaba a personas que no eran el sujeto prioritario de habitar, es decir, sujetos que fueran parte de las industrias creativas, que fueran programadores, jóvenes, con licenciaturas, etcétera, ¿no? Que iban a producir propiedad intelectual y que iban a habitar, ¿no? En estos nuevos complejos habitacionales. Entonces, fundamentalmente el libro tiene estas dos partes, ¿no? La primera es un poco teórica respecto a estos temas que yo estoy mencionando, y ya posteriormente hago el relato, ¿no? El relato de la lucha de los vecinos del Parque Morelos, que inicia
con las villas panamericanas, ¿no? Es decir, en realidad el movimiento del Parque Morelos de los vecinos no inicia con Ciudad Creativa Digital, sino que inicia con las villas panamericanas, que finalmente no se construyen en los alrededores, sí, sí que terminan en un lugar igualmente problemático, pero en términos medioambientales, ¿no? Que dicho, a mi parecer tendrían que derribarse, ¿no? Y señalar a todos los que terminaron comprando ahí. Eh, y posteriormente, cuando las villas panamericanas no se construyen, pues terminan generando un nuevo proyecto, pues ¿para qué? Pues para favorecer a todas las personas que sí habían comprado los terrenos. De hecho, hoy por hoy vemos en los alrededores del Parque Morelos que ya están construyendo otros edificios. Ciudad Creativa Digital se convirtió en un equipamiento ahí muy mono, ahí a un lado, ¿no? Del parque. Pero pues todos los terrenos que tenían ya todo este discurso para construir este gran complejo industrial, etcétera, pues se están convirtiendo en viviendas para traer Airbnbs y cosas por el estilo, ¿no? Eso es el proyecto, ¿no? Al final de cuentas, por una parte, los vecinos, pues medianamente tuvieron éxito. No sé si por su compromiso con la causa o por la incapacidad de las autoridades y los promotores de estos tipos de proyectos para terminar de ver cumplido sus objetivos, ¿no? Es decir, la incapacidad de muchos de los que proponen este tipo de cosas, pues ayuda a las causas sociales porque también su incompetencia impide que estos proyectos se lleven a cabo. Pero bueno, es la historia de una época de la ciudad y eso es un poco lo que propongo en el libro. Entonces, pues de mi parte, sería todo. Esta es la introducción. Entonces, gracias. Ujú. De acuerdo. Sí. Ujú. Ujú. Muchas gracias, maestro. Ahora daremos uso de la voz al doctor Rubén Arriaga para abrir este espacio de comentarios. Hola, buenas noches de nuevo. Nos da mucho gusto recibirlos esta noche en la Escuela Superior de Arquitectura para la presentación del libro de Conrado Romo, Ciudad Copyright. Agradecemos la presencia de Conrado y de nuestro panel de invitados, Isabel, Hilda, Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Inicio por felicitar a Conrado por su libro. A lo largo de sus cerca de 100 páginas y 9 capítulos, hace una crítica muy aguda al capitalismo contemporáneo y sobre todo se refiere a la ciudad excluyente y desigual que ha producido. Tiene entre sus virtudes que es, digamos, un libro de lectura agradable y fácil, accesible a todo público, además de que se centra en nuestra ciudad de Guadalajara, particularmente en su centro histórico. Por lo que las reflexiones que provoca serán de gran utilidad para quienes contribuyen al diseño, planeación y construcción de nuestra ciudad. Es una lectura obligada para quienes se interesan en el desarrollo urbano y social de Guadalajara y particularmente para quienes creen en una ciudad para sus habitantes que resuelva sus demandas y responda a sus expectativas y deseos, en lugar de pensar la ciudad para inversionistas que tienen en mente a un habitante imaginario, una suerte de consumidor abstracto. Al final de su libro, Conrado nos recuerda que una ciudad que no busque brindar bienestar para su población es una ciudad que ha perdido su razón de ser. ¿Cuánta razón tiene? Es muy difícil no estar de acuerdo con él en este punto en particular. Por último, brevemente, antes de comenzar con las preguntas, quisiera que nos sumáramos al muy merecido reconocimiento de Patti Ursúa por su destacadísima labor como gestora cultural en beneficio de la ciudad y de la comunidad cultural. Muchas felicidades, Patti. Y a continuación vamos a iniciar con la participación de nuestros invitados a través de una pregunta que tiene el único propósito de que pueda detonar un diálogo. Y vamos a iniciar con Isabel. De nuevo, gracias por venir. En su libro, Conrado acusa que nos han tomado el pelo al momento de decirnos que todos tenemos derecho a soñar la ciudad. Desde tu perspectiva gubernamental, como coordinadora de gestión integral de la ciudad del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿quién puede construir y soñar la ciudad? ¿Para quién estamos diseñando Guadalajara?
¿Qué hacemos con las personas que no caben dentro de los nuevos moldes? Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades, Conrado, por la obra. Y respondiendo a estas interrogantes, creo que la respuesta es: ¿quién puede construir y quién puede soñar la ciudad? Pues todas y todos, ¿no? Todos quienes habitamos, residimos en la ciudad. Pero ojalá fuera tan fácil como decirlo. Y creo, porque si no, pues no estuviéramos aquí, ¿no? Conrado no estuviera en este diálogo y en esta charla. Eh, Conrado apunta en su libro, y es un tema que no te voy a debatir porque fuiste artífice de eso, de los procesos en los que se hace más una intención de socialización de algo ya determinado que un proceso de construcción con los ciudadanos, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante porque construir la ciudad requiere no utilizar un vehículo de legitimación de una decisión ya tomada, sino antes de eso empezar a construir de la mano de las y los ciudadanos y de encontrar la forma de poner un piso parejo entre los ciudadanos, entre los profesionistas, entre el gobierno y todas las personas que participan. Construir la ciudad requiere un esfuerzo colectivo, creo que tiene que involucrar a todas y a todos. Y justamente es el reto de la ciudad de Guadalajara. Creo que Guadalajara se encuentra en un punto de inflexión entre ser una ciudad innovadora, creativa, con un gran potencial de desarrollo económico, pero también cómo esto lo podemos convertir en un aspecto muy positivo para quienes habitan la ciudad y no todo lo contrario, ¿no? Que sea un aspecto que nos lleve a expulsar a las personas a la periferia. En el libro, Conrado hace una relación muy acertada de un proceso de gentrificación con el tema del capitalismo cognitivo. Y me parece muy importante esto que apuntas entre todos los esfuerzos por hacer de una ciudad creativa, innovadora, pero que se vuelve también muy atractiva para muchos poderes, ¿no? Y sobre todo para quien tiene el poder adquisitivo de venir y comprar la tierra. No creo que barata, porque en muchos casos ni siquiera se compra a un precio barato, pero no importa el precio porque se vuelve tan atractivo que hay un potencial también y una rentabilidad muy atractiva. Y pues eso genera que para las personas que normalmente habitan ese espacio, pues se vuelva imposible pagar un alquiler o adquirir una vivienda en esos espacios, ¿no? Justamente estamos en una de las colonias de revitalización de la ciudad que genera muchas opiniones contradictorias. eh, por un lado, un espacio muy bonito de convivir, es muy agradable. Bueno, al menos a mí me parece la colonia americana un espacio muy agradable para salir, para caminar, para disfrutar, para hacer comunidad. Pero también tenemos estos desarrollos inmobiliarios que evidentemente llegan a perjudicar y afectar a las personas que aquí habitan, ¿no? Creo que el reto justamente de esta ciudad es encontrar ese punto de equilibrio de cómo satisfacer las necesidades de sus habitantes, de cómo seguir creciendo y cómo adaptarse a estos fenómenos de transformación urbana que sin duda vienen a través de estos fenómenos, ¿no? De gentrificación y del capitalismo cognitivo. Creo que es un tema estudiado por muchos, eh, cómo hacer frente a este fenómeno tan agresivo. Y uno de los temas que también se han puesto mucho sobre la mesa es el tema de generar vivienda asequible como
como una posibilidad o una alternativa para mitigar estos efectos, ¿no? En el gobierno de Guadalajara se han hecho algunos esfuerzos por generar convenios de asociación público-privada para poder generar vivienda asequible en lugares estratégicos que conecten con transporte público masivo, que tengan este criterio de sustentabilidad de la ciudad. Pero creo que es muy honesto también reconocer que los esfuerzos no son suficientes ante un fenómeno así de agresivo, ¿no? Como lo acabo de comentar. Y que además, pues bueno, el municipio siempre tiene recursos limitados para impulsar este tipo de políticas públicas. Y por eso me parece muy importante el trabajo que se puede hacer con las y los ciudadanos para entender que el tema de infraestructura, de equipamiento de la ciudad, la construcción de ciudad, la visión de ciudad que tenemos, es una consecuencia de pensar en el bienestar de las personas. Eh, cuando, cuando tuve la fortuna de asumir el cargo en la coordinación, que aquí Luis de la Mora también ya recorrió ese camino, me decían, oye, qué padre, pues es la coordinación que le toca todo el tema de planeación y de infraestructura de la ciudad. Y sí, efectivamente, pero tiene un aspecto en el que vale la pena profundizar eh, y pensar más allá de dotar a la ciudad de servicios, de equipamiento, sino pensar cómo hacer una ciudad que sea funcional para todas y para todos. Guadalajara tiene una gran infraestructura y creo que algo importante de lo que mencionas en tu libro de estos espacios que requieren ser revitalizados, pero también conservando las esencias, ¿no? de estos barrios, es pues lograr aprovechar lo que ya tenemos. No necesitamos generar más. Tendríamos que pensar como ciudad en aprovechar mejor la infraestructura, ver qué uso le podemos dar antes de pensar en crear nuevos equipamientos, nuevos espacios, ¿no? Creo que tu obra es una aguda crítica de un fenómeno muy actual. Y si pensamos en quiénes debemos de soñar y de construir la ciudad, pues creo que todas y todos. Y tenemos la oportunidad de generar justo esos espacios donde podamos equilibrar la balanza. Y creo que justo este es un espacio, ¿no? Aquí estamos también soñando con una ciudad y estamos creando desde un espacio en el que compartimos ideas. Eh, Creo que no hay una respuesta concreta, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa, pensar y sumar desde el espacio de cada uno cómo podemos abonar y encontrar soluciones para esto. Pues felicitarte, me parece una muy buena obra. Y hay un fenómeno, tuve la oportunidad, les quiero contar esto, tuve la oportunidad de conocer un caso justo de este proyecto de Ciudad Creativa Digital, en el que a una persona que su predio estaba dentro del paño que comprendía estos terrenos que estaban destinados para los proyectos inmobiliarios. Pues la verdad es que para el desarrollador era mucho más factible obtener ese pedazo de terreno y proporcionarle un terreno, hacer una permuta con la persona que habitaba ahí. Lo hicieron, compraron esa fracción de terreno, con esto obtuvieron todo el paño para poder hacer su desarrollo y dentro de ese mismo, de esa misma manzana, le compraron un terreno a la persona, a la propietaria, le construyeron su casa. Nos platicaban que era una persona ya adulta mayor con un hijo con una discapacidad motriz. Entonces le hicieron una vivienda que fuera adaptable a sus necesidades. Pudimos ver el proyecto ya final, como quedó.
Y sé que probablemente es una de las pocas historias en las que se logró tal vez algo positivo de algo que pudo haber sido algo muy negativo, ¿no? Eh, Ojalá fueran más historias como esta y ojalá los grandes proyectos de innovación y de creatividad que vengan a nuestra ciudad dejen también un aporte para nosotros, ¿no? Y que no tengamos no tenga esta connotación también como negativa que solamente vienen a aprovechar el capital que nosotros tenemos sin dejar ningún efecto positivo también en quienes habitan. Pues felicitarte. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Isabel. Vamos a tener una ronda de preguntas a todos los panelistas y a Conrado y le daremos oportunidad si quisiera él responder algo a las respuestas. Y a continuación vamos con Hilda. Igualmente, gracias por acompañarnos, Hilda. Los procesos de gentrificación pueden fragmentar y dividir a las comunidades, como nos refiere oportunamente Conrado al citar la película Do the Right Thing de Spike Lee. ¿Cómo resolver las tensiones entre residentes viejos y nuevos vecinos que llegan con valores y hábitos distintos en barrios en proceso de gentrificación? ¿Puede el arraigo social de los residentes históricos protegerlos del riesgo de ser desplazados involuntariamente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Antes que nada, Conrado, muy interesante la lectura. A pesar de que me ha tocado hacer investigaciones en el centro de Guadalajara en alguna época y a pesar de que he tenido alumnos que han trabajado recientemente en temas de vivienda en el Parque Morelos, nunca había pensado en un tema que me hizo pensar el libro. ¿Realmente el objetivo era construir las villas panamericanas ahí? ¿Por qué lo digo? Siempre me creí el cuento que me contaron, ¿no? Como tú dices, te hacen un discurso y te lo crees. Las villas panamericanas, un proyecto como el discurso que nos mandan de rescatar, recuperar, cuando en realidad es una intervención, es un mal uso del lenguaje y nos creemos el cuento, es un proyecto de muy largo plazo y de muchas aristas que tienes que coser y demás, ¿no? El proyecto de las villas panamericanas era un proyecto muy concreto, con un plazo muy definido y que no podía abordar esos temas, ¿no? Entonces, nos cuentan que van a rescatar, ¿no? Cuando en realidad es otra cosa. Por otro lado, los primeros proyectos siempre los ha abordado o se han construido en Zapopan, ¿no? Se gestan en Guadalajara, pero se construyen en Zapopan. La zona de Plaza del Sol, el Gran Auditorio Benito Juárez, etcétera, la Villa Panamericana no fue exenta de ese tema, ¿no? Otro tema que me llamó mucho la atención cuando hablaste de esto es si Guadalajara ya tenía un antecedente, y por supuesto que Guadalajara tiene un antecedente muy fuerte, para que ese proyecto se pudiera encajar ahí, ¿no? ¿Cuál es ese antecedente? Guadalajara comercialmente ha explotado mucho el tema de la Guadalajara Green para vender, ¿no? El tema de los cotos, etcétera. Entonces, la Guadalajara Green del Parque Morelos, había ahí un tema. Igual la primavera era un tema mercantil muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me llama mucho la atención cuando hablas de la señora Patti, que, bueno, lo voy a abordar así. Las vías panamericanas es un discurso muy relativo a la ciudad. Esta ciudad creativa digital, ya muy concreto en el espacio y con otra temática. Y luego ya el distrito creativo, ya sin mucho tema de ciudad, ¿no? Y lo que están mencionando ahorita. ¿Qué pasa con la gente que se empieza a mover? Una vez que hay este discurso y que la señora se entera de que va a haber un proyecto en su colonia, el arraigo social que esa gente tiene, los lazos sociales, es lo que los hace defender el territorio, ¿no? En gobernanza los que estudiamos gobernanza, hay un concepto primario que es el conflicto por el territorio. ¿Alzas la voz o sales? O te vas, ¿no? Y me llama la atención que tú mencionas esos dos temas. Los que habían comprado y no tienen un arraigo social, inmediatamente venden porque era un negocio redondo.
Los que tienen un arraigo social, no importa el costo, se van a quedar a defender el territorio, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Mi maestro Manuel de Forn, que aparte, bueno, también es uno de los grandes que propone pues ese tema del proyecto estratégico, él siempre menciona que en la ciudad debemos de cuidar mucho el proyecto. Si queremos defender el territorio y los conflictos, debemos de cuidar mucho el tema del arraigo y de los lazos sociales. Él ve las ciudades, las grandes metrópolis en este momento, que están conformadas más o menos un 10 o 15% de la población, son lo que le llaman los cosmopolitas, ¿no? Ven la ciudad como un servicio. Un 60-65% son los residentes de los barrios, de las colonias, que tienen un arraigo y una fortaleza. Y un 20% no le interesa el territorio porque está más o menos abocado, en algunas ciudades más o en otras menos se mueven esos porcentajes, a sobrevivir. Entonces es el día a día. ¿Qué debemos de hacer nosotros como urbanistas o como promotores de la ciudad? Es que esa bolsa del 60-65% no baje y las otras no suban, ¿verdad? Para tener un arraigo. ¿Por qué digo que el arraigo y los lazos sociales sí pueden ayudar mucho? Porque también es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el centro de Zapopan, me llamó mucho la atención ese tema que mencionaste, tenemos un plan parcial de desarrollo urbano para la conservación del centro de Zapopan que existe desde el 2003. En ese plan se reconoce como un valor cultural inmaterial, no con esos nombres, pero se reconoce como un valor patrimonial el arraigo social y los lazos sociales, ¿no? Todo lo que es la habitabilidad, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite a la gente quedarse en el territorio y defender el territorio, ¿no? Que es lo que hicieron estos grupos que tú mencionas, que tienen pues una diferencia a lo mejor en otros temas, pero que en este caso, cuando ven amenazado su barrio, se meten a defenderlo. Hay otro tema que hace muy sustentables los barrios y que es el tema de la complejidad, ¿no? El tema de la complejidad, de la diversidad, hace que los barrios, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita mencionaron el tema de la colonia americana. Yo soy una gentrificada, digamos, de la colonia americana, ¿no? Pero a mí no me expulsó de la colonia americana, curiosamente, la vivienda ni la nueva vivienda, sino el ruido. Llegó un momento en que el ruido, dije ya aquí, ¿no? Entonces me traslado al centro de Zapopan porque me gusta vivir en estos espacios donde se puede caminar, donde hay de todo, ¿no? Es un centro sustentable donde el uso de suelo te permite hacer todo eso. Ese tipo de espacios, igual que en la ciudad, yo los visualizo como un cuerpo humano, ¿no? En donde nosotros tenemos un sistema inmunológico que si lo tienes más fuerte, cuando llega una crisis, tu sistema responde rapidísimo. O sea, no te va a pensar, oye, voy a conectar el transporte con esto, voy a conectarlo. No, rapidísimo responde y resuelve el problema, ¿no? O te debilita. Así veo el caso de los barrios y de la ciudad. O sea, hay un sistema inmunológico que a lo mejor el arraigo y los lazos sociales lo hacen muy fuerte, y en esa medida en que sea más fuerte, puede ir integrando a la gente y las actividades. Entonces me gustó mucho este tema que hablas del patrimonio cultural material, que le da esa fortaleza y que también es lo que lo hacen aparecer que es escaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Otro tema que no me había dado cuenta, bueno, en la gentrificación hacen escaso los lazos sociales y el arraigo social, ¿no? Solo los residentes tienen ese arraigo social y es ese arraigo que se va gestando con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué otro tema me parece muy interesante? Ya sería una pregunta como para ti. Hay un contexto en Guadalajara, y digo porque pueden haber muchos otros proyectos que vengan en ese sentido. Hay un contexto en el que se insertan las villas o se insertan meter un proyecto de este tipo, ¿no? Guadalajara ya traía pues mucha fragmentación en el centro con las grandes avenidas, como lo menciona ahorita. Luego llega el tema, por ejemplo, yo me pregunté también ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llega el GATT en el 86? Los inversionistas de Jalisco no pueden luchar contra los grandes capitales globales y se ingresan al sector inmobiliario.
un sector que no tiene riesgo, ¿no? Entonces, ya está ahí ese tema. Luego en el 92 viene la explosión de la colonia Analco, ¿verdad? Entonces, hay ya una serie de elementos que van debilitando el centro, que entraba perfecto un discurso de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso sí creo que el arraigo social y favorecer esos elementos y tener políticas concretas para ese tema puede hacer que el espacio sí no sea gentrificado, ¿no? Y quise, bueno, sí lo voy a leer porque, aunque más o menos digo, lo tengo mucho, hay una frase que me encanta, digo, casi siempre, bueno, los que han estado en conferencias o clases mías, se la saben, yo creo, porque siempre la toco, es de Alfonso Bovela, se la escuché hace años, precisamente en un congreso que vino a dar a Guadalajara, y creo que refleja mucho lo que es el centro, la relación entre el centro y la ciudad, ¿no? Él dice, no excluyamos los contextos históricos de las ciudades, ni la vivienda del tejido urbano que la sustenta y al cual da vida. Una ciudad sin contexto será nueva y demandará su centralidad. Una ciudad sin vivienda es imposible. Vivienda sin ciudad es rural. Contexto histórico sin vivienda es segregada y genera altos costos. Y el contexto histórico sin ciudad, pues es arqueología, ¿no? Y me gusta mucho esa frase de Gobela porque efectivamente menciona, o sea, no, esa complejidad de la ciudad en donde traspasas límites en esos centros, ¿no? Entonces sí creo mucho en el tema del arraigo y mucho que las políticas, porque al final de cuentas, ¿qué vemos en la práctica? Las políticas públicas, en la mayoría de los casos, es quien expulsa a los residentes de una zona. No es que la gente se quiera salir, ¿no? A lo mejor a mí el ruido, a lo mejor a otros las grandes avenidas, a lo mejor el costo de la renta, etcétera, pero siempre vienen desde las políticas públicas, no es desde abajo que diga, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir a un coto, ¿no? La gente que nos gusta vivir en las zonas compactas de alta densidad tienen esa. Y luego viene la ciudad creativa digital, que entonces sí ya al momento que pasan a las villas, pues ya tiene otro discurso, ya no. Y luego ya el otro ya ni discurso tiene, ¿no? Ya nada más vamos a aterrizar un proyecto de un distrito creativo, ¿no? Y el discurso va acompañando el tema, ¿no? Pero bueno, felicidades, muchas gracias. El ruido. Ya nos pusimos románticos. Es parte de la ambientación. Gentrificaron nuestra conferencia. ¿Nos deben expulsar? A continuación, Patricio, gracias también por asistir. El capital internacional vía empresas y fondos como BlackRock o como Blackstone es uno de los actores más recientes y poderosos en la evolución de la gentrificación. La atracción del capital hace que las élites busquen hacer más atractivas sus ciudades precisamente para seducir al capital nómada, para lo cual deja de pensar en las necesidades y expectativas de los residentes actuales y planean la ciudad para que responda a los intereses tanto de inversionistas, privilegiando en la planeación el valor de cambio sobre el valor de uso. En ese contexto, Patricio, ¿cómo hacer para atraer capital sin sacrificar el valor de uso como eje rector de la planeación de la ciudad? ¿Cuál es el rol del sector privado en la ciudad, en la generación de la ciudad copyright, que todos sabemos es una ciudad desigual? Me voy a quitar los lentes para leer lo que apunté aquí rápidamente, ¿no? Bueno, yo quisiera antes que nada felicitar a Conrado por el trabajo que hizo aquí con Ciudad Copyright. Creo que es muy cierto lo que él menciona, que en las ciudades capitalistas muchas veces se ve al individuo como consumidor, no tanto como ciudadano. Entonces, creo que eso nos ha afectado un poco a cómo estos proyectos terminan siendo un eslogan vacío más que una idea compartida de qué hacer con el territorio, como el tema de ciudad creativa digital, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas las métricas con las que se miden los territorios, una que siempre les gusta es la atracción de inversión extranjera directa. Entonces yo creo que están buscando la manera de jalar a un fondo como los que menciona Eugenio para que construyan algo en sus territorios, ¿no?
En realidad, si vemos de 2007 que empezó la idea de las villas panamericanas al 2025 que estamos ahorita, un tema inmobiliario que ha tenido una explosión muy importante ha sido el sector logístico, porque pues estamos entre China y los consumidores de Estados Unidos y ahí es donde ha llegado el capital internacional, o sea, las grandes fibras o fideicomisos de inversión, pues lo que quieren es espacios donde puedan pegar muchos ladrillos. El centro es complicado, la tierra está muy fragmentada. A la hora que llegó Intel, por ejemplo, Intel pues no podía llegar al centro porque requería un campus. A la hora que llegó Bosch, se tuvo que ir aquí al lado de la Minerva porque requerían 8,000 metros. Entonces, los números que requieren los grandes capitales no tienen que ver con lo que podemos ofrecer localmente, ¿no? Una crítica a toro pasado pudiera ser que Ciudad Creativa Digital, en vez de enfocarse en encontrar y entender el talento local, trató de traer talento de otros lados. Fueron seducidos por marcas, por Florida, por las siglas MIT, que las pronunciamos MIT. Entonces creo que ese es un error que pues no tomamos en cuenta al talento local y probablemente algunos subsidios hubieran sido mucho mejor aprovechados por artesanos locales que lo que les hacía falta era una página de internet, lo estoy simplificando, en vez de regalarle recursos a alguna otra empresa que se viniera para acá, ¿no? Una cosa que creo que no está muy clara en el libro, que creo que se la quería comentar con Conrado, es que hay una enfoque de generar riqueza en los servicios, ¿no? Anteriormente, y lo menciona de repente, el American Dream era el papá que trabajaba en una fábrica y si le iba bien en la vida, podía subir 10 escalones y ganar un puesto importante dentro de la misma fábrica, ¿no? A la hora que los servicios son los que generan dinero, sobre todo los servicios financieros, pues hay menos movilidad social, porque pues como uno lo ve en las películas, tienes que ser abogado de Harvard, blanco, rico, y es muy difícil que una persona que empieza de abajo pueda llegar a tener su nombre en la puerta de la firma de abogados, ¿no? Entonces, la especialización de servicios financieros se concentra en ciudades. Saskia Sassen en su libro de Ciudades Globales lo analizó muy bien desde principios de los 80s. Y nosotros como Guadalajara, ¿qué aspiramos a ser? O sea, ¿queremos ser una ciudad donde hay servicios financieros? Pues no, los grandes bancos no están aquí. Queremos ser una ciudad donde vemos pasar materias primas de China, Estados Unidos y les transformamos un poquito y lo único que ofrecemos es mano de obra barata y agua barata y energía barata, o qué es lo que queremos ser, ¿no? O sea, creo que pues, Ciudad Creativa Digital, pues yo creo que a lo mejor no visualizó nunca nadie que iba a ver tantos metros cuadrados de naves industriales. Me pasaban el dato hace poco que como nunca el año pasado, se construyeron creo que más de 500,000 metros de naves industriales. Entonces, pues bueno, seguimos siendo un paso entre China, Manzanillo y Estados Unidos. El capital se va ahí, que esa era tu pregunta, y pues yo creo que no ha llegado capital al centro histórico de Guadalajara porque pues son polígonos pequeños. El gran capital requiere mucha tierra, requiere pegar muchos ladrillos, hacer muchas viviendas y de repente pues tal vez lo que necesitamos son pequeños desarrolladores con reglas claras que hubieran intervenido pequeñas fincas y a lo mejor en vez de llevar 5,000 viviendas al centro, pues de 50 en 50 en los barrios, dejando a las personas que viven ahí, pudieran haber hecho una transformación un poco más amable, dándole un lugar a la identidad de los diferentes barrios, ¿no? No sé si fui claro o brinqué muchos temas. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Y bueno, a continuación, yo preparé una pregunta para Conrado. Conrado, en tu libro señalas que todos los proyectos urbanos tienen un componente utópico asociado a deseos, preferencias y anhelos de los habitantes. Mencionas con claridad las consecuencias negativas del paradigma de desarrollo urbano asociado a la ciudad neoliberal y expresada muy claramente en la visión de Richard Florida.
¿Cuál es el componente utópico que tú propones para Guadalajara? Es decir, ¿con qué modelo de ciudad simpatizas? Digamos que si fueras presidente municipal por un día, ¿qué paradigma elegirías? Voy a caer en la provocación y nada, recordé, hay una película que se llama Crónicas del Subdesarrollo. Es una película cubana que yo recomiendo mucho, pero relata la vida de un burgués de La Habana los primeros meses cuando triunfa la revolución, en donde se indica que se van a expropiar muchas de las viviendas privadas. Y en ese momento, aparte es un burgués progresista, hasta creo que era arquitecto, de hecho, o sea, de paso, ¿no? Y es alumno del Exarc, exactamente. Entonces, y se enamora de una mulata proletaria, ¿no? Y entonces él está siempre en su progresismo intentando ser buena onda, pero durante toda esta época se ve como cientos de cubanos van al aeropuerto aterrados por la revolución, ¿no? Entonces, si fuera a lo mejor un día presidente municipal, por un día, a lo mejor eliminaba la propiedad privada y entonces decía, agarren todo lo que haya, ¿no? Así, a ver qué pasa, ¿no? Y ya al día siguiente, pues vemos qué hacemos. ¿No? Solo por la Creo que diversión. solo vas a durar un día. O sea, tal vez. En este plano, luego te vas a meter en este cubo. Creo que con un día vas a tener. Bien, bien. Porque mire, yo no aspiro a la administración, aspiro al caos. Pero a ver, el derecho romano tenía muy claramente la distinción, ¿no? De lo que era la ciudad, que estaba constituida por la urbs, que eran las estructuras físicas, y las civitas, que era toda la serie de procesos y reglas y normas. Y creo que y esto es, voy a echarle culpa a los arquitectos, ¿no? Los arquitectos tienen un particular interés por la forma, por las estructuras, por los materiales, y muchas veces se olvidan de la parte inmaterial, de la parte abstracta, de la parte afectiva, ¿no? Y esto hablamos del arraigo social y ahorita que me preguntabas, ¿no? Em, yo cuando estaba haciendo el estudio, preguntaba cuál eran de los espacios, algunos que les resultaba más conflictivo fueran transformados. Y todo el mundo me señalaba una calle ahí, llena de basura y baches, y una calle que al ojo externo, pues uno no entendería por qué diablos ese espacio era un espacio de valor. Y lo que contestaban todos es que esa era la cancha de fútbol. Y la cancha de fútbol no era solo la cancha de fútbol. La cancha de fútbol era el espacio de resolución de conflictos mediante la vía manual. Era el espacio donde se daban los primeros besos. Era el espacio donde después de la secundaria se hacían la finta para irse a echar un porro. Era el espacio en donde se le declaraban a las personas. Es decir, era un espacio de memoria, era un espacio de vida. Hace rato lo comentaba el compañero, el tema de las métricas. Aquí lo que se enfrenta son dos formas de entender y de habitar el mundo. Una en la que se entiende que el mundo tiene que ver con medidas y tiene que ver con recursos y con distancias. Y es una obsesión aritmética de pensar que el mundo es algo racional, es algo que puede ser administrado, ¿no? Que puede ser gestionado, ¿no? Por eso tenemos a la gestión de la ciudad, por eso tenemos la administración pública. Pero la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que métricas. La vida son pasiones y la vida son recuerdos y la vida son afectos. Y cuando nosotros queremos aplicar la racionalidad, cuando queremos aplicar la métrica, cuando queremos gestionar la vida multiplicando y dividiendo, pues con lo que nos enfrentamos es con los afectos, ¿no? Es con las vivencias de las personas. Cuando hablamos de arraigos sociales, pues hablamos de eso, ¿no? Hablamos de afectos. Recuerdo la maestra Patti comentaba, ¿no? Que después de mucho tiempo, cuando ya habían pasado varios meses de la disputa de Ciudad Creativa Digital, llega un funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara y le dice, maestra Patti, mire, ya bájele, ya estamos bien. Vamos a darle una oferta que no puede rechazar. Además de comprarle su terreno al doble del precio de mercado, vamos a regalarle
2 departamentos del edificio que estamos aquí proyectando en su casa. Y la maestra Patti dice, no, yo no quiero porque aquí eduqué a mis hijos, aquí estoy cuidando a mis nietos, aquí tengo mis gallinas, aquí tengo mis perros, creo que tiene a sus perros ahí enterrados, ¿no? Y lo que le contesta el funcionario público, le dice, ¿es que acaso es usted estúpida? Y aquí que se pone en evidencia, no solo la grosería del funcionario, su incapacidad de atender la función que le corresponde, sino que se pone en evidencia 2 formas de entender el mundo. Entre aquellos que piensan que el mundo tiene que ver con cuánto vas a ganar, con la acumulación, y aquellos que para que el territorio es otra cosa. Son los recuerdos, son las vivencias, ¿no? Es decir, yo recuerdo también cuando terminó la pandemia y que tenía mucho tiempo sin salir a la calle, me topé que había una gran renovación de la ciudad y tenía una sensación muy rara, porque era como un sueño. Era un sueño en el sentido no positivo, sino un sueño como en el sentido de algo que perturba, porque yo caminaba a las calles y era la misma ciudad, pero era distinta. Y entonces era una sensación como muy extraña porque me sentía desubicado. Es decir, me sentía sin norte. ¿Por qué ocurre? Porque el espacio nos da norte. Y norte no solo en términos espaciales, sino en términos de lo que queremos, de lo que recordamos, de lo que defendemos, ¿no? Em, Ahora bien, yo retomo ahora la pregunta con más seriedad del tema de cuál es la utopía por la que yo propongo. Digamos, mi preocupación no necesariamente tiene que ver con que las personas que sueñan que Guadalajara sea como Andares, ¿no? Que sea un gran centro comercial. Yo no niego que estas personas tienen el derecho a soñar esa ciudad. Sin embargo, yo lo que creo, o digamos, o cuál mi posición, perdón por la palabra técnica, pero lo que me encabrona, es el déficit democrático que existe en el debate de la ciudad. La ciudad necesariamente es conflicto. Y esto sería, digamos, una distancia con lo que hace rato también mencionaba el compañero sobre qué ciudad aspiramos. No aspiramos a una ciudad. La ciudad es algo múltiple, es diversa. Tenemos visiones muy distintas, porque la naturaleza de la ciudad es la pluralidad. La ciudad no es algo homogéneo. Es decir, cuando hablan lo tapatío, pues es una reducción muy brutal de lo que representa lo tapatío. Lo tapatío no es una cosa singular, ¿no? Es en realidad una serie de visiones y de experiencias y de formas de habitar al mundo. El reto de las ciudades no es ponernos de acuerdo cuál es nuestra visión de ciudad. El reto de las ciudades es cómo encontramos procedimientos para generar consensos y no matarnos unos a otros, porque estamos viviendo aquí. Porque la ciudad es conflicto. Lo que ocurre, y digamos lo que yo estoy en contra, es el déficit democrático. Porque hay un pequeño grupo que impone su sueño. Hay un pequeño grupo que, porque tiene el capital simbólico, cultural, académico, ellos sí tienen la capacidad de decirnos a todos cuál es el deber ser. Tiene que ser creativa, tiene que ser innovadora, tiene que ser una ciudad global. Pero no todos soñamos eso. No todos queremos eso. Todos tenemos esos derechos. Pero ¿cuál es la diferencia? La señora Patti o la mayoría de los que estamos aquí sentados, si yo quiero ir a hablar con la presidenta municipal o con quien sea, pues a lo mejor no nos da atención. Pero si habla el presidente de la CEMIC, si habla el presidente de la Coparmex, ellos van a tener entrada. Si ellos quieren hacer un proyecto, pues ellos tienen el capital para invertir. Si ellos quieren que esta calle sea una ciclovía o no quieren que sea una ciclovía, ellos tienen la capacidad de construir un relato, de salir a los medios, de pagar a los periódicos, de hacer sesiones académicas, ¿no? De tener foros en el ESARC, ¿no? Es decir, hay esta posibilidad de cosas frente a gente que no lo tiene. Yo recuerdo, y yo no estoy en contra de las ciclovías, pero yo recuerdo con un compañero que estimo, ¿no? No voy a decir su nombre, pero que trabaja hoy en la Secretaría de Movilidad, pero yo recuerdo cuando querían hacer la ciclovía que va hacia Tlaquepaque. Hicieron un debate en Canal 44, ¿no? Hicieron un debate en Canal 44 en donde pusieron a estas personas, activistas, pero pues que tenían capital simbólico, es decir, al momento de hacer el debate, pues ellos evidentemente tenían una práctica, ¿no? Tenían una serie de elementos y de palabras y de conceptos y de lenguajes que lo pusieron a disposición de su causa, frente a el mecánico, la señora que tenía una menudería y que se estacionaban ahí. Por supuesto, se los comieron vivos.
Y entonces, claro, en su legitimidad también dijeron, es que pues esta gente es una ignorante, esta gente no quiere el progreso. Es decir, y esto no tiene que ver con las causas, porque a mí me vienen bien las ciclovías y me viene bien la movilidad no motorizada. Aquí el tema es que no hay un déficit democrático, porque hay quienes pueden imponer su sueño de ciudad y hay quienes la sueñan, pero no tienen la capacidad de articularla. Porque además en este país, dicho sea de paso, ha habido un proyecto de desmovilización social, ¿no? Y entonces nos dicen que solo los que tengan los lenguajes técnicos necesarios para participar son los únicos posibles a ser partícipes. En ese sentido, y con esto cierro, mi ciudad utópica es una ciudad en donde el conflicto exista, en donde cada quien proponga y promueva y pelee por el tipo de ciudad que quiera, siempre y cuando en condición de iguales. La igualdad no está en que todos estemos vestidos o igual o que todos. Aquí lo que me interesa es que la lucha ocurra, el conflicto ocurra, el caos ocurra, pero en términos de igualdad. Si usted quiere que Guadalajara sea Andares, está bien. Yo quiero otro modelo. Y tendríamos que tener las mismas capacidades para intentar ponernos en pugna en ese sentido. Para que ahí están los partidos y eso, pero pues bueno, todos sabemos, ¿no? Todos sabemos, pues que hay quienes tienen mayor capacidad de promover sus agendas dentro de los partidos. Entonces, la realidad es que hay unos que no tenemos esa capacidad. Y mi libro, más que yo tratar de promover un cierto modelo, yo lo que promuevo es la aspiración a un conflicto entre iguales. Esa es mi utopía. Ahí viene en camino el segundo libro sobre la instrumentalización del derecho a la ciudad, que lo estamos esperando para presentar en menos de un año. Y a continuación, lo que me gustaría, si tienes alguna, quisieras continuar el debate con Patricio sobre cada una de las preguntas que te hicieron, si tuvieras algún comentario sobre la primera ronda de preguntas. Pues nada, o sea, había notado lo del déficit democrático, lo del tema de los lenguajes. Creo que sí No, en realidad creo que ya hablé de lo que quería hablar. Muy bien. Pues ese día de presidente municipal lo aprovecharías muy bien, creo que con un día tendrías. ¿Para qué quieres 3 años? Isabel, haríamos otra pregunta para seguir con la discusión precisamente sobre lo que ya sugería Conrado, que tiene que ver con Lefebvre, quien se refiere al espacio como un sitio de producción, pero que a la vez es producto, un espacio que se instrumentaliza con el fin de reproducir el sistema capitalista. Y la pregunta sería, ¿cómo asegurar un acceso equitativo a la ciudad consolidada para todos y no solamente para el mejor postor, el que puede comprar vivienda, y que pudiera evitar que los grupos más vulnerables terminen irremediablemente en la periferia, desconectados de los servicios más elementales de salud y educación, pero también de las oportunidades de empleo, particularmente en la crisis de vivienda asequible que sufrimos en Guadalajara, por no decir en el mundo? Eh, lo comenté en la primera intervención un poco. em, Estas políticas públicas que permiten generar vivienda asequible y lo que tendríamos que buscar, y yo celebro que hoy el tema de vivienda se ponga sobre la mesa, pero con un enfoque y un sentido social y no como históricamente se ha visto, con un término económico y donde las autoridades nos mantenemos al margen de un modelo de oferta y demanda, ¿no? Y donde la regulación se da en este sentido. Celebro que el tema de vivienda esté ahora en el ojo de todos los niveles de gobierno como un problema social que debe de abordarse con las herramientas, como ya lo mencioné, también limitadas, pero ¿cómo podemos intervenir para generar estos modelos de vivienda asequible? Creo que eso nos permite consolidar estos desarrollos donde tengamos esta mixtura, donde tengamos vivienda que puedan adquirir las personas con recursos más escasos, pero que también permitan un desarrollo de la ciudad, ¿no?
Lo comentaba, en Guadalajara se han propuesto modelos de asociación público-privada, que por supuesto se tienen que pulir. Queremos ver materializados ya las primeras propuestas que se han hecho y creo que hay que seguir apostando por eso, porque los gobiernos puedan adquirir tierra y puedan generar también estas propiedades y de alguna forma administrar también esta vivienda, no enajenándola, sino siendo administradores también para generar estas oportunidades. Gracias. Bueno, a continuación tenemos un par de preguntas más para Conrado, pero el tiempo está volando, sinónimo de que la estamos pasando bien, por lo que vamos ahora a ceder el uso de la palabra a ustedes, al público. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, es bienvenido de hacerlo. Y aquí tenemos la primera. Una pregunta y puede ser como respuesta abierta de luego Conrado. ¿Para qué bien ven que hoy en día se está diseñando una ciudad ante un negocio de inmobiliarias en donde están teniendo el precio de venta de 60,000 pesos, departamentos de 45 a 52 metros cuadrados y pues poco a poco vemos de que pues si la media de salario en Jalisco es de 14,000 a 16,000 pesos mensual y el 30% tendría que ser lo que invertimos en nuestra vivienda, entonces ¿hacia dónde se está invirtiendo o hacia dónde se está haciendo el diseño de ciudad? ¿Hacia dónde creen que vamos? ¿Esta crisis a dónde va a llegar? Vemos también un cambio de discurso en cuestión de vivienda hace 10, 12 años, cuando te tocó ver todo este tema. Veíamos los espectaculares que era una familia con el perro y el carro, y hoy vemos grandes espectaculares que la frase más grande que se viene es inversión. Ya no salen familias, ya no salen perros, salen amenidades y la gran palabra inversión. Desde gobierno, que es la parte que les corresponde ante ese discurso de vida, de vivienda, y cuál es la proyección que ven ustedes también expertos y que les toca estar de frente. Gracias. Adelante, Conrado. Claro, acabas de dar en un tema muy claro y es, hoy la vivienda no se vende para vivir, se vende para invertir, ¿no? Y podemos verlo en todos los desarrollos que hay alrededor. ¿Esto qué implica? Pues no todo el mundo tenemos dinero para invertir. Pero además, y creo que esto tiene que ver mucho también con la ciudad copyright, tiene que ver también que estamos construyendo ciudades para algoritmos. Es decir, todos estos nuevos edificios, es decir, por supuesto que hay una contraparte que es el inversionista local, pero en el fondo lo que estamos tratando de alimentar es el algoritmo de Airbnb y de Uber es decir, esto es una transformación urbana impresionante. Es decir, uno de los procesos, y en el libro ya no lo toqué porque el libro yo lo termino en 2015, ¿no? Entonces yo hablaba de ciudad creativa digital todavía en términos de industrias físicas que vienen y se asientan, pero hoy las ciudades se están transformando igualmente por la propiedad intelectual, pero ahora de forma, digamos, como implícita, porque muchas de estas edificaciones, ¿qué objetivos tienen? Pues que sean espacios para los Airbnbs. ¿Y quién es el dueño de Airbnb? Pues un güey que está en Silicon Valley, en San Francisco, no sé dónde diablos esté. Estamos haciendo una ciudad ya ni siquiera para el capital local, ¿no? Ahora estamos, y bien dirán varios especialistas en el tema, que estamos entrando en una época del tecnofeudalismo. Es decir, hoy nuestras ciudades ya ni siquiera, es más, el libro ya está, ya quedó, quedó viejo, ¿no? Habrá que hacer una segunda versión, porque ahora lo que nos enfrentamos en realidad es a un nuevo proceso de colonialización que ya no tiene que ver ni siquiera con los capitales locales, sino que tiene que ver cómo estamos diseñando ciudades para los grandes, multimillonarios tecnológicos, ¿no? Todas estas edificaciones que estamos viendo y que tiene que ver con el tema de la inversión, pues porque también no es inversión para poner en renta, es inversión para la vivienda de corto plazo, para el turismo, ¿no? En este sentido, me parece que lo que ha ocurrido es que nos estamos, y bueno, aparte, pues vemos cómo la tecnología y que tiene que ver también pues con el libro, ¿no? Al final de cuentas, también aquí lo que yo advertía era esta ciudad inteligente que iba a venir con un data center que iba a estar instalado en el Parque Morelos, etc. Ya se fue, o sea, el libro ya caducó, pero cómprenlo, cómprenlo. Esta no es, está en oferta, ¿no? 90 pesitos, ¿no?
Pero lo que sí es bastante real es que seguimos poniendo a la ciudad al servicio del copyright, ¿no? Al servicio, y en este caso, un copyright que lo que defiende es un algoritmo. Y entonces, es más, incluso los restaurantes, todo esto, ¿no? Si ahora lo que importa menos es la comida. O sea, a nadie le importa la maldita comida, lo que importa es lo instagramiable del asunto. Los centros históricos ya no son de memoria, es que te den el encuadre perfecto para tomarte la foto. ¿Y a quién beneficia ese encuadre? Al algoritmo. Claramente, ya no estamos hablando de Raimundo Gómez Flores, ¿no? Estamos hablando de Elon Musk, ¿no? Y no es un fenómeno, y claro, entonces parecería que no es un asunto de Guadalajara, es un asunto del globo, ¿no? Del globo entero, que hace poco escuchaba, no sé si han visto en Instagram, ¿no? A este chico neoyorquino que está en los trenes y que le dice, "What's your take?" o algo así. Entonces les pregunta cosas a las personas. Y hay una chica que habla de que tomarte un café en Nueva York, en París, en Guadalajara es la misma experiencia. ¿Pero por qué es la misma experiencia? Porque estamos en un proceso de homogenización visual de las ciudades. ¿Por qué? Porque estamos buscando todos parecernos igual para que Instagram nos premie con un par de likes. Entonces, nuestras ciudades ya están bajo el control de poderes que ni siquiera están aquí y que ni siquiera conocen Guadalajara y que no les importa Guadalajara. ¿Qué les importa? Que sigamos alimentando su algoritmo. Autenticidad artificial. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más quisiera, Patricio? Dices que la vivienda está en 60,000 pesos metro, ¿no? Yo creo que el capital lo que busca es menor riesgo, ¿no? Entonces, en Excel todo el mundo gana dinero. ¿Cómo ganas dinero? Comprando un terreno barato y vendiendo 70,000 pesos metro, ¿no? Pero el otro día en alguna plática ahí de inmobiliarios, sacaron una estadística que decían que el 50% de las torres verticales que vemos pierden dinero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que hay un exceso de viviendas en los precios que tú dices, y pues debe de haber, no quiero decir innovación, pues, pero debe de haber alguna fórmula en donde el gobierno de alguna manera va a tener que subsidiar, ya sea el gobierno federal a través de Conavi, Sociedad Hipotecaria Infonavit, Instituto de Vivienda Jalisciense o la nueva Agencia de Vivienda, porque no podemos hacer una ciudad solamente para el 1% que puede pagar 60,000 pesos el metro, ¿no? Hace algunos meses tuvimos ahí un debate con Radio y yo que ya se le había olvidado, pero en todas las partes del mundo, en los lugares más capitalistas del mundo, gran parte de la vivienda tiene subsidio. En Nueva York, que es una ciudad capitalista, más del 30% de la vivienda tiene subsidio. Entonces, no es posible que el 1% pueda vivir en la colonia americana y el 99% tenga que subirse a un camión 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Eso trae, no quiero decir costos porque caigo en métricas y luego no le gustan las métricas, pero bueno, trae costos sociales, trae costos ambientales, trae costos económicos, y al final de cuentas han buscado fórmulas en varias partes del mundo capitalista en donde hay affordable housing el 40%, el 30%, el 20%, porque de nada nos sirve que el 1% viva bien, el 99% viva mal. Va a pasar lo que sucedió en Cuba en el 58 o en Francia con la guillotina, ¿no? Entonces, bueno. Entonces yo creo que la vivienda de 60,000 pesos, pues en algún momento va a dejar de haber compradores. Mucha gente compraba viviendas de 60,000 pesos porque te aseguraban una cierta plusvalía, y pues a lo mejor a la hora de la hora lo que te conviene es meterlo a CETES porque pues ya no hay plusvalías del 20-30%. La renta que genera esa vivienda en comparación del valor de la vivienda, pues mejor manda tu dinero a otros lugares, ¿no? Y pues el dinero se está moviendo, ya sean grandes capitales o capitales pequeños. Cada vez el comprador tiene más herramientas y se da cuenta que pues, ¿para qué compro una vivienda de 70,000 euros en la americana? Si lo voy a rentar en X cantidad, pues mejor lo dejo en CETES o compro bitcoins o lo cambio a otra moneda, ¿no? ¿Me ayudan? Bueno, primero que nada, felicidades a los panelistas y a Conrado en especial, que nos ha tocado coincidir en muchos escenarios de gobierno y refrescante tu visión. Y una reflexión y alguna pregunta también para los panelistas. Yo digo, y quitar un poco el tono tan
copyright fatalista. Guadalajara, a final de cuentas, ha sido un poco presa de su éxito. Decía Sara Obregón, que es amiga de nosotros varios, pues que Guadalajara se han hecho las cosas bien desde hace algunos años. El arbolado, las avenidas, todo lo que hoy Guadalajara ofrece, pues ha sido producto de una sociedad civil activa, de cosas que hoy lo que está sucediendo, eso es Guadalajara, ¿no? O sea, contestar, estar inquietos de lo que está sucediendo en la ciudad. Yo acabo de estar en Monterrey hace 2, 3 semanas y quiero decirles que estamos lejos, digo, si alguien es de Monterrey, sorry, de lo que hoy está sucediendo en Monterrey, ¿no? O sea, yo no sé qué preferimos, si tener hoy los problemas que han escrito, que son ciertos, vivienda, Airbnb. No en toda la ciudad está sucediendo eso porque no está el principal capital para que suceda eso, que es una ciudad pues bella, ¿no? A final de cuentas, y los contrastes no son tan grandes como podemos ir en Monterrey. En Monterrey es feo todo y luego ya te vas a una isla que es San Pedro Garza García y hay todo bonito, ¿no? Entonces, creo que los instrumentos que se han generado aquí desde lo que era la Asamblea de Gobernanza, desde cuando Augusto íbamos a poner las ratas, o sea, todo eso que se hizo, pues hoy estamos de alguna manera ciertos beneficios, queda mucho por hacer y pasó alcalde y muchas cosas y bueno, Ciudad Creativa Digital hoy sigue siendo muchos contrastes, pero digo, y un poco la reflexión y pregunta va, ¿qué preferiríamos, no? O sea, seguir con contraste, con este debate, pero con gente en las ciudades, con gente construyendo. Yo trabajo en el centro y veo que la gente está caminando, que hay tren ligero, o sea, veo comparado con Monterrey, que caminábamos de la Universidad de UR al hotel, y era pues una cosa terrible, pues, ¿no? Entonces, la reflexión es esa. Creo que nos falta mucho, pero Guadalajara sigue teniendo cosas muy favorables a diferencia de muchas ciudades y el reto es seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero un poco la reflexión o la pregunta es, pues, ¿qué preferimos, no? Gracias por la invitación y la participación. Sí. Yo diría que tu planteamiento es una trampa. Una trampa. Eh, Porque no es una u otra, ¿no? Es decir, a ver, aparte hablas de Monterrey, pues ahí sí, les ganamos, claramente, ¿no? Pero creo que es una, ¿mande? Porque no hay agua. Tienen carnitas y debo de reconocer que sí tienen superioridad en ese asunto, pero me parece que no están peleados. Pero has mencionado que en Monterrey hay una isla, ¿no? Que es San Pedro Garza García. Pero aquí también hay islas. Nosotros estamos en una isla. Es decir, Chulavista, Santa Fe, ¿no? Valle de los Molinos, las Mesas Coloradas, ¿no? Esas, no son espacios arbolados, no son espacios, bueno, tienen su cierta belleza, ¿no? Es decir, el molino ahí de Valle de los Molinos, pues tiene su encanto, ¿no? Eh, Sin embargo, es igual, tenemos islas. Y claro, es decir, es decir, hay que hacer una autocrítica. Es decir, yo reconozco que ha habido muchos movimientos sociales que han transformado esta ciudad, ¿no? El ciclismo urbano, es decir, en realidad, mucho de las políticas institucionales y no institucionales de los últimos años tienen que ver con la pugna que intentaron tener los partidos políticos para adueñarse de la agenda ciudadana. ¿No? Es decir, el sexenio de Aristóteles, de Enrique Alfaro, ¿no? Es decir, esa pugna política se explica por intentar legitimarse a partir del reconocimiento de una agenda que ocurría en las calles, ¿no? Entonces, eso es cierto. Sin embargo, los impactos que han ocurrido en esa ciudad tienen que ver con espacios que ya estaban consolidados con la Americana, con Chapalita, es decir, las villas miserias que existen hoy en la ciudad siguen existiendo. Y los efectos de estas luchas, de estas pugnas, no se ven reflejadas porque estas luchas, por más beneficiosas que hayan sido para la ciudad, son luchas de clases medias. No son luchas de clases populares, porque las clases populares, la forma que entienden la política es la de la compraventa de voluntades, es la del liderazgo social que tiene acceso al municipio, que le otorga ayudas, beneficios, etcétera, les dice por quién votar, etcétera. Yo me acuerdo mucho, eh, creo que era la colonia Nuevo México, cuando yo trabajaba en el ayuntamiento de Zapopan con Augusto, ahora que lo mencionas. Y Augusto Valencia es mi jefe, ¿no? Él es de Movimiento Ciudadano.
y estaba yo trabajando en el ayuntamiento como asesor de él, ¿no? Hace muchos años. Y entonces fuimos a la colonia Nuevo México y había una señora que se le hizo un agujero, ¿no? Así afuera de su casa. Y entonces fuimos y le dijimos a la señora nos planteó su problemática. Nosotros hicimos pues lo que se hace en los ayuntamientos, que es ir a pedirles a la gente que hagan cosas, ¿no? Y entonces pues ya fueron y le taparon el hoyo. Y entonces fuimos a decirle, señora, le tapamos su hoyo. Y nos dice la señora, ay, es que me encanta lo que hace el PRI. Y le decimos, no, señora, de Movimiento Ciudadano. Y la señora, sí, sí, el PRI, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría con la señora? No tenía claridad de qué es el gobierno. La gente fuera de los que estamos en el gobierno no entiende qué es un regidor, no entiende qué es un diputado, no entiende que el poder judicial, o sea, no entiende nada. Porque la cultura política de este país no es la cultura política de la militancia, no es la cultura política del involucramiento en la vida partidista, es la cultura política de la compraventa de voluntades y del clientelismo, claramente. Y entonces, por supuesto que podemos tener una ciudad que sea caminable, que sea arbolada, que sea bella, ¿no? Y bella en distintos términos, ¿no? Porque habrá gente que no sé, ahora veo que es, no sé, o sea, por ejemplo, la cabeza de Forbes, ¿no? Me parece espantosa. Hay gente que le parece bellísima, pero se vale. Hay muchas formas de belleza, ¿no? Y está bien, pero yo creo que no es una cosa u otra. Lo que sí creo es que pueden existir los mecanismos para que esos beneficios sean más equilibrados. Hoy por hoy, lo que hablábamos de las viviendas, de los edificios, pues tiene que ver que esos beneficios se quedan en unos pocos. Incluso la gente del Parque Morelos. Hoy, ¿cuál es el beneficio de las personas del Parque Morelos de que haya un edificio que se está construyendo de no sé cuántos pisos? Dicho sea de paso, rompiendo todos los reglamentos del centro histórico, ¿no? Espero que ahí Prodeur, ordene tirarlo, porque no sé qué hace Prodeur, ¿no? Está ahí muerto, ahí, no sé, ahí está dormido en alguna parte, el procurador, pero ¿cuál es el beneficio de la gente? Ninguna. ¿Cuál es el beneficio de la gente de que tengan Ciudad Creativa Digital ahí a un lado? Ninguno. La gente de Ciudad Creativa Digital no conoce. A media cuadra están las trabajadoras sexuales, ¿no? Hiper precarizadas, hiper violentadas, ¿no? ¿Cuál fue el beneficio para ellas? Habitantes que transitan en los alrededores del Parque Morelos de Ciudad Creativa Digital, ningún beneficio. Siguen viviendo las mismas violencias, siguen viviendo la misma precarización. Entonces no es una cosa u otra. Es cómo logramos una ciudad que sea más equilibrada. Entonces, yo creo que ese es el reto. Entonces, no tenemos que elegir entre una u otra. No es civilización o barbarie. Es trabajemos por la igualdad de la ciudad. Sí. Bueno, yo quisiera mencionar un par de cosas. Estuve casi 10 años fuera de la ciudad. Regresamos en el periodo pandémico, creo que 2021, y empecé a notar cambios muy radicales en la ciudad. Y después de leer tu libro, o más bien en el proceso de estar leyendo tu libro, sentí cierta compañía en pues en esta confusión, y es la idea de la ciudad en venta. Cuando leí eso de ciudad en venta, dije, eso es la que me trae, que no entiendo y me trae en un infierno. Sentir eso, que es un proyecto en donde casi todas las líneas de la ciudad pues son pues para vender, para comerciar, no para vivir la ciudad. Ya no es de nosotros la ciudad o de la abuelita o de quienes tienen hijos de sus hijos, es un proyecto en venta en general. Entonces yo agradezco esa noción que la verdad se me hizo encaminar desde sentimientos hasta reflexiones y críticas, de las más duras hasta las más sentimentales por la ciudad. Y recuerdo también, con esto voy a conectar con el siguiente punto, creo que mencionas algo de esta ciudad en venta. Yo por cuestiones de salud y otros temas retomé jugar tenis, jugué de niño y estoy jugando tenis. Y mencionabas tú los torneos de tenis del complejo metropolitano, como también parte de los nuevos entretenimientos, servicios internacionales de la ciudad. Aquí va el segundo punto. Muchas cosas no cambian en nada. En el conjunto del metropolitano,
las canchas de tenis estaban, se supone que son espacios públicos, estaban en renta la hora 115 pesos. Empezaron, 115 pesos la hora, sí. Empezaron los torneos internacionales, son magníficos, por supuesto, como espectáculo es fantástico. Y de repente por ahí se colará algún jugador local, bajo el discurso obviamente de que pues estamos apoyando el deporte local y nacional. Hace aproximadamente un año, después de 3 o 4 de hacer estos buenos torneos, sube rápidamente la renta a 200 pesos y es a través de una aplicación. Un amigo artista también, Alex Fournier, hace una vez una reservación y la reservación es a la cuenta bancaria de JS Entertainment. Gustavo Santos Co Entertainment es el director de todos estos torneos. Creo que fue director de Comú de Zapopan, creo. Entonces tú estás depositándole a esta privada. Sube a 200 pesos, deja de ir un montón de gente. Ahora acaban de anunciar hace semanas la introducción de la Patrick Mouratoglou Academy, una academia privada francesa que se está expandiendo por todo el mundo. Francamente, no sé cuál es la dinámica actualmente, si en las mañanas se sigue rentando o no, pero por las tardes, por lo menos, lo que tengo entendido, corre la academia, en donde tú vas a pagar a la academia, una academia que llega con un discurso de hacer las siguientes, más bien el tenis está perdido en México desde hace décadas, entonces ahora sí vamos a forjar a las y los nuevos jugadores. Es 2020, es marzo 2025 donde está sucediendo esto, que no tengo ni palabras, la verdad. Sí. Bueno, si me le permiten, ya como seguro ya me van a correr después de todo lo que he dicho hoy. Entonces, una más no pasa nada. Pero justo pensaba, por ejemplo, cómo los bienes públicos se vuelven privados, ¿no? Yo pensaba, hace poco me habían invitado a escribir en Arquín, pero luego corrieron el editor y ya no sé qué pasó con mis artículos que escribí. Pero el año pasado, en noviembre, fui a Calaverandia. Y creo que con Calaverandia me parece fascinante, porque concentra todo lo que creo que está mal en la ciudad, ¿no? Es decir, porque en un solo punto es maravilloso, porque además es la construcción de un centro comercial, pero arropado por el Día de Muertos, es decir, es la privatización del parque, es la privatización del Día de Muertos, es todo el proceso este como de estilitización para que todo el mundo se tome la foto. Es decir, ese mismo, en ese artículo, que algún día dará a la luz, también me di a la tarea de ir al Templo de la Santa Muerte, que se encuentra yendo por el aeropuerto, ¿no? Es hay aquí en la ciudad, hay 3 templos de la Santa Muerte, ¿no? El más grande es el que está allá. Y yo intuí que el Día de Muertos tendrían alguna festividad. Efectivamente, así fue. Y hacía el contraste entre ambos procesos. Para la gente, y entiendo que pues el Día de Muertos, porque además, seamos sinceros, el Día de Muertos no era algo que festejáramos con tanto ahínco en esta ciudad, ¿no? Es decir, ocurría en Michoacán, ocurría en otras partes del país. Aquí, pues sí, en la primaria había cosas del pan de muerto, pero este desborde absoluto no es por un tema de la tradición y de lo mexicano. Tiene que ver con Coco. Disney nos dijo qué es ser mexicanos y cómo hay que vivir el Día de Muertos, ¿no? ¿Y qué es Calaverandia? Pues es la representación no de nuestra cultura, no de nuestras memorias, sino del imaginario que Disney construyó para nosotros, ¿no? Y entonces todo el mundo va a vivir no la experiencia de Día de Muertos, sino la experiencia de Coco en un espacio público que está privatizado, ¿no? Y que nos cobran como 2,000 varos, ¿no? Una cosa así, para ir a vivir el Día de Muertos, ¿no? Frente, por ejemplo, a expresiones que son genuinas. Por ejemplo, el culto a la Santa Muerte. Porque para mucha gente que está dentro de este culto, la muerte representa cosas, significa cosas, significa, y no significa solo la muerte, significa vida. Porque para ellos, al estar en la raya, en muchas situaciones por las que atraviesan, el ir a hacer una adoración, hacer un proceso, por ejemplo, de encuentro, porque además estaba digamos, el foro es un gran lugar, ¿no? Es decir, porque además estaba lleno de velas y de flores, había niños transitando afuera, había algunos corridos, ¿no? Estaban estas pizzas, estas que luego venden en las ferias, ¿no? Entonces uno podía comer pizza, escuchar un corrido e ir a adorar a la Santa Muerte. La escena era maravillosa, pero había algo genuino ahí. De hecho, me dio miedo, pero porque era verdadero.
porque había gente que creía cosas, porque había gente comprometida, porque había gente que realmente estaba pasando por un proceso de corte espiritual frente a ese altar. ¿Qué ocurrió acá en Calaverandia? Pues había como un Starbucks, ¿no? Es decir, cada empresa tenía su propio, como altar, pero que no era un altar, sino que era, calaveritas con florecitas, ¿no? Hay una versión de un panteón. Es decir, ya no importa, ya ni siquiera tienes que ir a un panteón, porque ya no importa el panteón verdadero. Ya no tienes que ir a Mezquitán, ya no tienes que ir al panteón de Belén. Tienes que ir a la representación del panteón. ¿Por qué? Porque hoy en día es más importante la representación que el objeto. El simulacro. Ya lo decía Baudrillard, ¿no? Es decir, este cabrón nos adelantó mucho, ¿no? Es decir, hoy vivimos en eso. Entonces, ahora que lo mencionas, pues creo que Calaverandia, pues justamente representa el clímax de todo esto que estamos hablando, porque representa la consolidación de todo esto, de las privatizaciones, de la ficción, de la turistificación, ¿no? Y de la construcción narrativa que tiene que ver poco con nosotros y sí mucho con los imaginarios globales, que hoy, por ejemplo, el Día de Muertos es eso, ¿no? El Día de Muertos ya no tiene que ver con los muertos, tiene que ver con Coco. Adelante, Saray. Perdón, sumando un poco a lo que acabas de comentar, Conrado, creo que la gentrificación tiene muchas caras y no sé si a ustedes les ha pasado, si tienen un lugar favorito al que van a desayunar o a comer, un lugar tranquilo donde pueden disfrutar. Yo tengo algunos y ruego que no llegue alguien que publique en TikTok o en Instagram el lugar porque sé que se va a llenar y que después de estar posteado va a haber filas para poder entrar. Pero es un fenómeno que pasa muy rápido, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere ser parte de, pero es una efervescencia que dura muy poco y entonces nos vamos a lo siguiente. Y es otra de las caras también de los fenómenos de gentrificación, ¿no? Y es que yo también sufro mucho eso. Yo también. El otro día hay un lugar que me gusta mucho que venden borrego ahí por el parque metropolitano y me apareció una historia de un influencer que fue ahí y dije, no, ya, se acabó. Lo perdimos, lo perdimos. Pero hay algo que es importante y que es interesante y tiene que ver con nuestra necesidad de experiencia. De hecho, me parece que, claro, es decir, no simplemente, y quiero ser muy enfático en esto, no estoy tratando también de hacer una caracterización de que ahora todos somos unos alienados, sin que no comprendemos el mundo y que estamos ahí por el mundo. Claro que no, lo que estamos es perdidos, buscándonos todo el tiempo. Yo nunca había ido a las carreras estas que hacen los runners, ¿no? Porque soy alguien muy aragán, ¿no? Es decir, entonces jamás se me hubiera ocurrido ir a hacer una carrera. Entonces, ahora por mi chamba tuve que ir un domingo a pararme a las 5 de la mañana a ver cómo corren las personas, ¿no? Jamás en mi vida me hubiera pasado. ¿Cómo se pueden ver maratones? ¿Mande? No, pues porque yo organicé cosas ahí. Entonces dije, yo viéndome aquí, ¿no? Ya después fui a desayunar y ya se arregló todo. Pero yo me impresionó la cantidad de gente. Me impresionó la cantidad de gente. ¿Cuál es la lección de eso? ¿Y cuál es la lección de que de repente aparece un influencer y todos vamos? Estamos en búsquedas de experiencias. ¿Por qué? Porque no tenemos nada trascendente en nuestras vidas. No somos alienados. Estamos profundamente deprimidos porque no hay nada significativo en nuestras vidas. Y entonces lo que ocurren son pequeñas experiencias. Y esa experiencia de repente ocurre, vamos, nos sentimos un poco cómodos y bien, y de repente se pierde. Porque por supuesto que el capital no da experiencias profundas. Y esto explica, por ejemplo, el surgimiento de las zonas reaccionarias. Es decir, no es que todos los argentinos sean unos locos que votaron por Milei. No es que todos los gringos sean unos locos que votaron por Trump, este. Claro que no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por supuesto que queremos sentirnos trascendentes, queremos sentirnos colectivos. Eh, los clubes estos del Herbalife y estas cosas, ¿no? ¿Por qué la gente ve estas cosas? No, pues porque sean unos alienados, porque queremos espacios de encuentro. ¿Por qué las plazas comerciales se llenan? No porque la gente nada más quiere comprar, quiere reconocerse con los otros, quiere interactuar, quiere sentirse, quiere disfrutar el espacio. Pero lo que hemos hecho es desaparecerlo. Por supuesto, es decir, claro, entonces entendemos toda la ola reaccionaria, pues porque por supuesto que volteemos hacia atrás y Dios, patria y familia,
a la gente le resuena de cosas. Y aquí hay una tarea urgente del progresismo, ¿no? Y del cual yo me considero parte y de las izquierdas. Y es que, por supuesto, que los relatos que nosotros estamos construyendo tampoco llenan. El capitalismo también tiene ese mismo problema. Es decir, por supuesto que uno se hace fila de 50 monos para el iPhone 32. Vas, lo compras, tienes la experiencia, te sientes trascendente y después, al día siguiente, te despiertas y esa trascendencia se ha esfumado. Esperas el 36. Y esperas el 36, ¿no? Que la película del estreno, que la ven. Entonces, observemos cómo todo el tiempo estamos en esa búsqueda, porque lo que tenemos es que nos estamos enfrentando al nihilismo. En el fondo, todos sabemos que ya no hay nada que realmente importe. Todos sabemos en el fondo que ya no hay significado. Todos en el fondo tenemos un cierto cultura de un ateísmo, ¿no? No impuesto por la racionalidad, ni por la crítica, ni por nada, sino por el desdén, que ha sido la cultura de consumo. Y el consumo, para seguir existiendo, nos va dando cosas. Y entonces sale mi lugar favorito de comida en el TikTok. Ahí quiero estar porque me va a dar un sentido. Voy, como, me tomo una foto, porque aparte, como reitero, la comida ya no importa, ¿no? De verdad, con todo respeto, si alguien, voy a ofenderlos, pero por el amor de Dios, la tomata, ¿cómo se llama este restaurante de tacos? Que se hacen colas, ¿no? Estos no son unos buenos tacos. ¿Por qué van ahí? ¿No? Pues por la foto, por el comentario, por el Instagram, ¿no? Entonces, creo que el reto justo y que tiene que ver con la ciudad y que tiene que ver con mucho que estamos aquí, es que todo esto tiene fundamento y se sostiene porque estamos perdidos y no nos encontramos, no nos orientamos. La ciudad nos orienta, pero una ciudad en profunda transformación, en donde además los edificios se parecen unos a otros, en donde todas las culturas comienzan a homogenizarse, no abona a encontrar sentidos, sino por el contrario, abona al extravío generalizado por el cual todo mundo transitamos. El personal fue visionario. Sí, el personal. El no me hallo. Ah, bien, bien. La banda está Sí, fabulosa, tapatía. Muy bien. Por aquí había otra pregunta. Quería hacer una serie de precisiones. A mí me tocó conocer el proyecto desde las propias villas panamericanas. Fui un opositor institucional porque me tocaba trabajar a mí en la oposición dentro del ayuntamiento, conocer a la maestra Patti desde origen y saber también la vulnerabilidad del proyecto de villas panamericanas, que al final fue un proyecto fallido y un proyecto ahí planeado sobre las rodillas del proyecto de los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero hay un dato que me gustaría compartir que creo que refuerza mucho de lo que se ha comentado el día de hoy, que es que el proyecto originalmente de Ciudad Creativa era un proyecto que buscaba en lo local identificar estos nuevos revocacionamientos que el centro histórico podría tener. No se llamaba Ciudad Creativa, sino se hizo una serie de evaluaciones, de estudios. Se analizó también la fallida Plaza Tapatía como un proyecto catastrófico para el centro histórico porque ya los edificios estaban vacíos en su totalidad cuando se empezó a hacer esta evaluación. Y posteriormente, el proyecto recogió una serie de información que fue muy interesante para hacer un planteamiento sobre la tierra que se había comprado o que se había adquirido en el entorno del Parque Morelos, sin ponerle nombre. Aquí viene el dato interesante porque el nombre se le pone precisamente a un proyecto que estaba diseñado originalmente para la ciudad de Puebla, en el que Guadalajara no tenía nada que ver, pero era un proyecto, el proyecto de Ciudad Creativa Digital, que estaba diseñado para Puebla por el gobierno federal. En el momento en el que se hace ahí algún acuerdo político, Jalisco propone a Guadalajara con esta información que se tenía y de manera negociada se le da entrada a Guadalajara como el proyecto de Guadalajara Ciudad Creativa Digital y se le cuelgan estas etiquetas que mencionas atinadamente en el recorrido de las propuestas que haces en el libro, ¿no? Yo leí tu libro por el tema de gentrificación y cuando brincó el tema de Ciudad Creativa dije, ah, caray, coincidí en la mayoría de los puntos porque dentro del equipo de Ciudad Creativa hubo muchas observaciones sobre Guadalajara necesita un proyecto de Ciudad Creativa.
sea, si estábamos abocados al estudio del centro histórico, ¿en qué momento le vamos a colgar las etiquetas de ciudad creativa? Y esta, lo mencionas en el libro, esta nueva cultura de señalar a los profesionistas creativos y a estas ondas de los desarrolladores de software y todo lo que se menciona, los Nintendo que no llegaron y todos esos, se cuelgan a partir de que el proyecto lo trasladan a Guadalajara, se convenia ahí entre el sexenio de Calderón que viene y lo presenta y se le da continuidad con Peña Nieto como un proyecto de alta envergadura y con todas estas etiquetas que la verdad es que dan risa. Pero el punto que yo quería comentarte es el siguiente. Cuando se le empiezan a colgar estas etiquetas, se viene una necesidad de salir de la ciudad y del entorno para atraer a Metrópoli y legitimizar que el proyecto era un proyecto de visión global y todo lo que se viene. Se contrata a Carlos Ratti como el asesor principal del proyecto, que Carlos Ratti cuelga la etiqueta del MIT, que desde mi punto de vista el MIT no participó. Carlos Ratti estaba albergado en el MIT y él vendió que el MIT participaba. Era el despacho de Carlos Ratti. Y curiosamente, otro dato interesante, el mismo proyecto lo vende a Perú, a Lima. Y Lima, Perú también estaba construyendo su ciudad creativa, asesorados por Carlos Ratti. Entonces, esto que comento, en buena parte, es de los capítulos que mencionas y que describes en el libro, porque en Guadalajara, esta diferenciación y esto que tú aludes de que seamos democráticamente iguales en la participación, pues estos proyectos, la verdad es que lo último que necesitan o lo último que quieren es que participemos, ¿sí? Y quiero cerrar el comentario porque la línea 3 del tren ligero fue diseñada en España. Los proyectistas nunca pisaron Guadalajara, ¿sí? Se les generó aquí la información, estuvieron atentos, pero el proyecto es de España. Entonces, cuando tú te paras abajo de una estación y dices, oye, aquí les faltó esto, aquí no tomaron en cuenta esto, esta estación está muy improvisada, porque es gente que ni siquiera conocía la ciudad en sitio y el diseño fue trasladado desde España, el número de estaciones, el diseño de estaciones y todas estas características por un despacho español, por un compromiso que se tenía en desde la campaña. Entonces, ¿qué ciudad estamos construyendo? ¿Cuándo entramos a opinar? ¿Sí? ¿Cuántas maestras Patti quedan? El ejemplo de la maestra Patti es muy significativo porque somos todos. Yo me paro en una parada de camión y soy la maestra Patti diciendo, ¿quién diseñó esto? ¿Sí? Mi vivienda siempre la he tenido ahí en la Colonia Monumental cerca del estadio y yo sigo esperando que el macrobús sea lo que nos platicaron que tenía que ser, cabrón. Porque las estaciones no tienen un diseño acorde a las necesidades del peatón, acorde a las necesidades del adulto mayor, ¿sí? Entonces, ¿por qué siempre terminamos participando después de que ya se construyó, después de los proyectos? ¿Por qué nos dijeron que iba a funcionar y nos damos cuenta que no funciona? ¿Sí? Yo a partir de leer tu libro fue un hándicap de venir a inscribirme a la SARC, a la maestría, porque dije, bueno, ¿cómo planearán estos compas? ¿Cómo dirán? ¿Sí? Y la realidad a mí me ha sorprendido porque el deseo de planeación existe, pero la realidad siempre nos supera. Y los Carlos Ratti y los Metrópoli y todo, pues siguen planeando y cobrando desde despachos instalados a miles de kilómetros de aquí de la ciudad. Entonces creo que hay una coincidencia no solamente en el libro, sino también en estos conceptos de sentarnos y planear la ciudad, los que vivimos en la ciudad, imponerle al ritmo. La mayoría de construcciones de torres, uno lee los orígenes del capital, no son locales. Han venido a construir sobre una ciudad que no era de ellos. Y seguimos reclamando y seguimos diciendo que por qué tantos pisos y que por qué los Airbnb y todo. Pues a ver cuándo nos avisan que podemos participar antes. Sí, que esa es la lucha que creo que debemos iniciar de anticipar estos proyectos y de dejarnos de llevar por los espejitos de los Carlos Ratti y los Metrópoli, porque eso es lo que nos ha ocurrido, creo yo, ¿no? Entonces tengo una coincidencia total. Hay una serie de temas que después me gustaría compartir contigo en torno al proyecto, porque se trabajaron 53 hectáreas
El entorno del Parque Morelos únicamente son 13 y el edificio creativo era un primero que detonaría una serie de acciones multianuales que permitirían una serie de revocacionamientos a las 53 hectáreas, que son las que mencionas, que es hasta el centro médico. Y me parece que algunas han sucedido, algunas no se han comunicado de manera correcta. El entorno ha modificado algunas circunstancias ahí interesantes, unas a favor, otras en contra, pero creo que tenemos que empezar a platicar la ciudad de los locales. Sí, sí. Y lo peor sería que creo que al final, si lo discutieron, a lo mejor hasta perdíamos y ganaban ellos. ¿No? Es decir, todo lo que ni siquiera le hemos debatido. Gracias. Hablar sobre lo que tú mencionas y lo que mencionaba Luis, que comparaba a Guadalajara con Monterrey. Yo creo que ahí está exactamente el punto donde estamos fallando como ciudadanos y como ciudad. Una cosa que yo siempre le he criticado a Guadalajara es nunca ha tenido un plan estratégico de ciudad. O sea, antes de la planeación estructural, antes del urbanismo estructural, tienes que tener una planeación estratégica. Nunca ha existido. O sea, los proyectos, como decía Luis, porque hay espacios todavía tan buenos, y yo siempre le he dicho, zonas como Chapultepec, como Chapalita, como Providencia, son todavía reminiscencias de esa Guadalajara que sí tenía una planeación. ¿En dónde empieza a romperse la planeación de la ciudad cuando se modifica el artículo 115 de la Constitución? Ahí es donde está el rompimiento total, ¿no? En el momento, no sé si ustedes recuerdan, bueno, hay algunos planes que todavía se pueden conseguir cuando el Estado se encargaba de la planeación, no eran los municipios, ¿verdad? Y los municipios tenían como un papel secundario. En el momento que se modifica el 115, los municipios ya pueden hacer lo que quieran con su territorio, ¿verdad? Prácticamente lo que quieran. Entonces empiezan, y te voy a decir, bueno, digo, me estás dando aquí unos datos interesantes, por ejemplo, hablábamos de los grandes capitales y de quién hace los proyectos. A mí me tocó estar en la propuesta del primer proyecto que se hizo, bueno, teníamos muchos años desde el 92 que fueron las explosiones, había mucho tiempo que se estaba planeando hacer algo sobre lo que se llamaba el corredor diagonal, que es donde ahora corre la línea 3. Me tocó estar en ese proyecto. Para darte una idea, te voy a decir cuánto costaban los 17 kilómetros que le tocaban a Zapopan. Nosotros no teníamos ninguna facultad para hacerlo, pero el alcalde decidió tomar la iniciativa porque quería ser gobernador y bueno, iban allá. Al final no fue, ¿no? 300 millones de pesos. El mismo, similar al que está en la calzada Independencia. Ahora, yo cuando hicieron la calzada de la Independencia, me pregunté por qué precisamente donde está la gran cicatriz de la ciudad, de la calzada para allá y de la calzada para acá, que ahí está el Parque Morelos, que, o sea, digo, ahorita ya no voy a ahondar mucho en eso, pero ese tema de la calzada Independencia, el parque, todo eso tiene una historia fascinante, ¿eh? Fascinante. Es como los que viven de aquel lado, que son los de las tradiciones y los que las siguen conservando, allá no se gentrifica tanto, ¿verdad? Se gentrifica en el lado poniente. Siempre ha habido una pelea, una cosa que yo me di cuenta, porque estuve trabajando pues, con muchos organismos y con otras ciudades viendo los pros y los contras de los proyectos. Siempre ha habido una pelea entre los que fabrican trenes y los que fabrican autobuses, ¿sí? Y es quien te venda el proyecto. Y ese proyecto del corredor diagonal no era nada nuevo, ese existía desde que se hizo la línea 1 y la línea 2 y era del PRI, lo voy a decir porque era un proyecto en donde se peleaba por ese proyecto, nunca se pudo hacer en ese momento porque tenían mucho miedo de las explosiones, ¿verdad? Que volviera a pasar, porque es una cicatriz muy fuerte en Guadalajara. De hecho, yo creo que todavía cada año, el 22 de abril, es un tema muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que el tema está en que no hay una planeación ni consensada, ni siquiera entre expertos ya, ni consensada con la ciudadanía. Y aquí vengo al tema, bueno, aquí Fabiola, no sé, que les ha tocado mucho estar en mis pláticas o yo con ellos. Hay un tema que yo siempre promuevo al final de todas mis pláticas y es los derechos de cuarta generación o los derechos urbanos colectivos, ¿no? Que vi que mencionaste en la bibliografía la ciudad conquistada de Jordi Borja. Yo estudié una maestría con Jordi Borja y por supuesto pues Jordi es un gran defensor de los derechos y en verdad
se puede lograr muchísimo con los derechos colectivos. Nosotros en Zapopan tuvimos una experiencia una vez en donde se hizo una normatividad poniendo derechos por los espectaculares, ¿no? Bueno, digo, no me voy a meter en el tema, pero se puso a derechos humanos una queja y en verdad las personas que ponían espectaculares se les cobraba creo que 60 pesos, una cosa así irrisoria, ¿no? Estaban ahí los postes, todo. Y al ayuntamiento cuando ya los dejaban ahí abandonados le costaba 400,000 pesos bajarlos. Entonces lo aplicamos, funcionó, de ahí se modificó, luego sin ninguna seguridad, te lo podía tirar un viento fuerte, etcétera. Bueno, se modificó la ley de obra pública, el reglamento de obra pública, hubo varias cosas. Pero creo que el tema al final de cuentas es ese, el que no hay un documento rector, no hay una rectoría del Estado, porque también la ha perdido, los entes de planeación pasan a ser dictaminadores, esa es la realidad, dictaminadores de lo que la ciudadanía requiere y no de la planeación, ¿verdad? Pero por ahí está el tema, creo yo, y lo que mencionaban de la inversión, yo creo que es eso que tú decías, se está construyendo para la inversión, ¿no? En un estudio que hicieron unos alumnos, desgraciadamente no lo documentaron porque era nada más parte como ver qué estaba pasando, ¿no? Gran parte de las personas que viven en los cotos, que viven entre iguales, ¿sí? Es decir, ¿por qué vive en coto y no en el departamento que compró en el centro, en ese edificio? No, es que ese lugar es sucio, es feo. Aquí mis hijos juegan con gente, con otros compañeros iguales que ellos, que están en la misma escuela. O sea, no queremos mezclarnos entre diferentes clases sociales, ¿no? Ahí va. Y el tema de la identidad también creo que es fuertísimo ese tema. En el momento en que todos estamos yendo hacia lo mismo, como decía Conrado, el tema por ejemplo, el Día de Muertos, el festejo de Día de Muertos, antes íbamos a Michoacán, ¿no? Al evento. Entonces nos movíamos, hablamos el otro día de eso del turismo, ¿no? Lo que mueve al turista es ir a lo diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ya para terminar, matamos la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Lo que creemos que nos va a dar un recurso económico fuerte, en realidad lo estamos eliminando al estandarizarnos. O sea, lo que debemos de hacer es eso, espacios diversos, que ese es finalmente, bueno, ahora tan de moda el término de resiliencia, ¿no? La resiliencia es inherente a todo sistema complejo. Por ejemplo, acá, ¿no? En Guadalajara, en un momento dado estuve estudiando, tenemos un ecosistema emprendedor muy fuerte, pero un pésimo sistema de transporte. Hay una frase del Banco Mundial que dice que la falta de accesibilidad es un factor de pobreza crónica. Entonces, si tú tienes un pésimo sistema de transporte, una movilidad muy mala y en cambio tienes otro elemento, no te sirve de mucho, ¿no? Entonces, lo que le hace la resiliencia es eso, es como el sistema inmunológico, conecta diferentes elementos. Eso es lo que hace que Guadalajara sea económicamente resiliente a diferente de la Ciudad de México o de Monterrey. Es tan diversa ¿no? La famosa ciudad de la pequeña empresa, etcétera, ¿no? Y aquí voy a aprovechar para pasarle una pregunta a Conrado, que no necesariamente, pero te dejo para pensarla, Conrado, que me salió la duda leyendo tu libro. ¿Está vendiendo Guadalajara un sueño de ese mote de la gran ciudad de la pequeña empresa? Ahora querer como competir, ¿no vende un sueño tapatío al mundo de querer competir con esos grandes capitales? Yo voy a hacer una pregunta para el siguiente libro, para el tomo 2. ¿Con esto? Sí. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. Pues creo que ha habido, pues así ya, pero cómprenlo, ¿eh? O sea, pueden comprarlo barato y luego revenderlo. Entonces ahí hay una buena estrategia de inversión. Ya sí estoy, sí, claro, ¿no? Bueno, creo que hay una construcción de un sueño recientemente, es decir, el sueño de la Guadalajara creativa creo que queda clarísimo. Es decir, ¿cuáles son los referentes de la ciudad hoy por hoy? Que el Checo Pérez, ¿no? Y es una celebridad de esta ciudad, Guillermo del Toro, el Chicharito, bueno, ya no sé, no sé mucho de fútbol, pero entiendo que ya no es tan celebridad, ¿verdad? Pero, pero claro, es decir, ahora este sueño de que es lo tapatío ha migrado a de ser del charro, ahora se está construyendo otra cosa. Y sí tiene que ver con esta idea de que somos la capital cultural de México. Sí, de hecho, lo dicen bastante. Yo no sé qué tenemos de capital cultural, pero bueno, entonces, pero claro, creo que eso es lo que estamos vendiendo. De hecho, incluso yo los invito en el YouTube, ¿no? A revisar, por ejemplo, los videos de atracción de inversionistas, ¿no? El video de Ciudad Creativa Digital. De hecho, incluso, por ejemplo, ahora Gap, ¿no? Que con la ampliación del aeropuerto también, porque además
Son proyectos aeronáuticos, son proyectos inmobiliarios, son proyectos de estos hubs industriales, pero todos inician con Guadalajara, ¿no? Capital de Jalisco. Y entonces, salen los agaves, ¿no? Porque aparte, claro, porque aparte, por ejemplo, ahora mucha de la cultura del charro y del ranchero y todo esto también ha sido como gentrificada hasta en el discurso, ¿no? Porque ahora lo que te invitan es a ser un inversionista del agave, que ya no hay que ser inversionistas del agave, ¿no? También ya se rompió esa burbuja financiera, pero claro, entonces observemos cómo en el fondo todos los proyectos económicos, previo al proyecto económico, viene esta nueva construcción de exactamente de qué es lo que somos, el nuevo lugar de la comida, el nuevo lugar del paseo, Entonces, pues eso. Ujú. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho su presencia, particularmente a Conrado, con quien pasamos una tarde muy agradable y quien está emplazado, espero que antes del próximo año, a presentar su segundo libro. ¿No? Muy bien. Agradecemos nuevamente a la Escuela Superior de Arquitectura por este espacio. En un momento les haré llegar a nuestro autor y comentaristas una carta de agradecimiento en nombre de la universidad. Este tipo de espacios nos permiten fortalecer la reflexión crítica sobre la ciudad, sus retos, sus actores y las narrativas que la construyen. Esperemos que Ciudad Copyright inspire nuevas discusiones y caminos para repensar el territorio que habitamos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Y bueno, mientras hacemos esta entrega de agradecimientos, recordarles que a un costado de este escenario están los colegas del Fondo de Cultura Económica que están ofreciendo el libro y que además, para quien no tenga los 89 pesos que cuesta el libro, se acepta pago con tarjeta de crédito. Innovación, progreso. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, agradecerles a ustedes la asistencia y particularmente a nuestros invitados Isabel, Hilda, Patricio y por supuesto Conrado. Gracias y nos vemos en la siguiente.